transformadas, que se llama derivada de una transformada, nos ayuda a transformar funciones de la forma t por f de t. Entonces, ¿se acuerdan que ya con el primer teorema de traslación vimos cómo transformar funciones de la forma f de t por e a la t? Entonces, ahorita vamos a ver cómo transformar funciones de la forma t por f de t. Bien. Y esta transformada la vamos a encontrar encontrando o hallando la derivada de una transformada. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí se ve bien el pizarroncito? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, se ve. entonces vamos a empezar por ver la primera derivada de una transformada. Se los voy a poner mejor con azul porque ya que luego el rojo no se alcanza a ver muy bien. Entonces, la primera derivada de una transformada. Bien, si nosotros ya sabemos que la transformada de f de t es igual a f de s, eso lo estamos viendo desde las primeras transformadas que encontramos. Decíamos que vamos a transformar una función de t, vamos a obtener una función de s a través del proceso de transformar funciones con la transformada de Laplace. Entonces, vamos a ver. Si nosotros tenemos la transformada, vamos a admitir a esos compañeros que acaban de incorporarse. Bien, entonces vamos a encontrar la derivada, ¿sí? La transformada de t por f de t va a ser igual a menos la derivada con respecto a s de esta función que tenemos f de s, que no es otra cosa más que la transformada de f de t. Vemos la demostración rápidamente, no está muy complicada. Entonces, vamos a ver la demostración. Maestra, ¿has escrito algo? El pizarroncito está muy pequeño y entonces vamos a tener que ir borrando para seguir escribiendo. ¿Sí? Maestra, disculpe, ¿ha escrito algo? ¿Perdón? ¿Ha escrito algo? Es que no veo el pizarrón igual. Creo ¿No que se se ve? le congeló la pantalla, maestro. Sí, está trabado todo. Creo, no estoy seguro. Pensé que era que yo tenía una mala lectura. Ahora sí. Sí, es que como están entrando apenas compañeros, me tuve que ir a la sala de espera. Pero bueno, ya vamos a poner un margen de horario de entrada para que podamos ir trabajando. ¿Sí? ¿Ahora sí se ve bien? Sí, maestra. Gracias, maestra. Bien, entonces fíjense, le voy a poner un poquito el volumen para escucharlos. Ahora sí. A ver, entonces, vamos a ver la demostración. Para ver esta demostración nos vamos a guiar por la definición de la transformada. ¿Se acuerdan cómo definimos a la transformada? La integral La transformada de una función f de t por f de la transformada de una función f de t es igual a f de s. Entonces, y esta transformada nosotros la definimos como la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos st diferencial de t. Bueno, pero ahora no queremos encontrar la transformada solo de e de t, sino queremos encontrar la transformada de t
por f de t diferencial de t. Entonces, el teorema o la propiedad nos dice que es igual a esto. Vamos a demostrar si es cierto. Entonces vamos a tener aquí t por f de t por e a la menos st diferencial de t. ¿Sí? Bien. Y esa transformada va a ser igual. ¿Qué pasa si nosotros derivamos ambos lados de la ecuación? De la ecuación. Bien. Entonces, como esta transformada va a ser igual a una función de S, vamos a tener que es igual a f de S. ¿Qué función de S? Pues la vamos a encontrar. Entonces vamos a derivar esta función de S. ¿Sí? Y derivamos también el lado derecho. Vamos a tener la derivada con respecto a S de la integral de 0 a infinito de t por f de t por e a la menos st diferencial de t. ¿Sí? Bueno, pero como vamos primero a demostrar que la derivada de t, de esta f de s, de t, por esta función f de s es esta que tenemos aquí, que es la transformada de f de t. Aquí está. Entonces la dejamos así. ¿Sí? Entonces, f de s, ¿quién es? Es la derivada de la transformada de f de t. Entonces, vamos a ver la derivada de f de s a qué es igual. Entonces, vamos a derivar la transformada de la función. Y como vamos a derivar con respecto a s, f de t es constante, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros esto escribirlo como la integral de 0 a infinito de f de t por la derivada con respecto a s de e a la menos st, y todo este resultado después integrarlo con respecto a t. Bien. ¿Cuál es la derivada de e a la menos st con respecto a s? Bueno, si nosotros por aquí encontramos la derivada con respecto a s de e a la menos st diferencial de t, vamos a... Perdón, ¿cuál diferencial de t si no estamos integrando? Así. Vamos a derivar como e a la u, entonces va a ser e a la u, que es menos st. Estamos derivando con respecto a s, entonces por la derivada de menos st con respecto a s, ¿qué va a ser? Menos t. Entonces, si sustituimos aquí, nos va a quedar la integral de 0 a infinito de f de t por menos t, el menos lo podemos escribir afuera, menos t, el menos nada más, perdón, porque vamos a integrar con respecto a t, menos t por f de t por e a la menos st diferencial de t. Si multiplicamos, bueno, recordemos que voy a borrar la parte de arriba. Entonces, la derivada con respecto a s de f de s va a ser igual. Dijimos que es menos la integral de 0 a infinito de t por f de t diferencial de t. Este menos podemos multiplicar por menos toda la ecuación y entonces menos por menos este se me convierte en más y el menos me aparece aquí. Ahora vean, ¿cuál es la definición de transformada? Nos dice que la transformada de f de t, aquí me comí el e a la menos st, perdón, es por e a la menos st diferencial de t. Es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, esta integral, ¿qué me define? De acuerdo a la definición de transformada.
esta integral no es otra cosa más que la transformada de una función que es t por f de t por e a la menos st diferencial de t. Y entonces, ahí ya queda comprobado o queda demostrado que la transformada de t por f de t por e a la menos st es igual a menos la derivada de f de s. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya quedó demostrada. Esta es otra propiedad de las transformadas. ¿Cuándo la vamos a usar? Cuando tengamos una función de este tipo. Vimos las fórmulas básicas de transformadas, luego ya vimos el primer teorema de traslación, resumiendo, que nos sirve para encontrar transformadas de la forma f de t por e a la at, ¿sí? Y ahí aplicamos el primer teorema de traslación. El segundo teorema de traslación nos sirve para encontrar transformadas de la forma o cuando una función esté definida por partes, o cuando tengamos una función escalón unitario incluida aquí en esta función. Y ahora esta propiedad nos va a ayudar a encontrar transformadas de la forma t por f de t. Entonces ahí quedó ya demostrado. Esta es la propiedad. Lo que van a ir haciendo ustedes es construyéndose un formulario. En ese formulario van a poner las transformadas de las funciones básicas, que ya vimos cuáles son, t a la n. ¿Qué otra vimos? La transformada de seno de t, la transformada de coseno de t, la transformada de e a la at, la transformada de la función seno hiperbólico de t y la transformada de la función coseno hiperbólico de t. Pero esas son las transformadas básicas, estas. Y luego van a ir escribiendo las fórmulas que vamos obteniendo de las propiedades. Por ejemplo, ahorita ya tenemos la de la transformada del primer teorema de traslación, que va a ser, ¿le puedo borrar aquí esto? Sí, maestra. Vamos a tener la transformada de la función, ¿qué dijimos? F de t por e a la at. Y luego ya tenemos, por el segundo teorema de traslación, la transformada de la función f evaluada en t menos a por u de t menos a, que es el teorema que nos da el segundo teorema de traslación. Y ahora con esta que acabamos de ver, que es que la función que vamos a transformar es t por f de t. Entonces vamos a tener otra fórmula que va a ser t por f de t. Y así vamos a ir construyendo nuestro formulario. Entonces vamos a tener la transformada de t por f de t. Ya ustedes aquí adelante le ponen a que es igual. Pues esta va a ser menos la derivada con respecto a s de f de s. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya tomaron nota de todo? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, ¿cómo vamos a generalizar esta fórmula antes de hacer el ejemplo? Vimos la primer derivada. Entonces, ¿qué pasa si tenemos la segunda derivada? La segunda derivada. Entonces, la segunda derivada con respecto a s las dos veces de f de s, ¿sí? Fíjense, ¿qué pasa si queremos encontrar la transformada
de t cuadrada por f de t diferencial de t. Entonces, esto va a ser igual a la transformada de t por f de t. ¿Sí? ¿Y cómo encontramos la transformada de una función que está multiplicada por t? Que es lo que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Entonces, si tenemos una función t por f de t, que puede ser, a esta la llamamos f de t, y esta está multiplicada por t. Entonces, esto va a ser igual a menos la derivada con respecto a s de la transformada de t por f de t. ¿Así? Bien. Y si esto es igual a esto, ya conocemos cuál es la transformada de t por f de t. Entonces, la transformada de t por f de t es menos la derivada con respecto a s de f de s. ¿Así? Por lo tanto, menos por menos me va a dar más. Si derivamos una derivada, entonces estamos encontrando la segunda derivada con respecto a s de f de s. Y ahí tenemos la transformada de t cuadrada por f de t. Aquí nos lleva el dt, perdón, ahí nos lleva el dt, no estamos integrando. Entonces nada más la transformada de t por f de t. Bien, ¿qué pasa si queremos encontrar la transformada de t cúbica por f de t? ¿Cómo le haremos? Me imagino que ahora saldrá una derivada al cubo, ¿no? A ver, perdón, otra vez. Que me imagino que ahora saldrá una derivada al cubo. O sea, simplemente encontré la tercera derivada. Sí. Encontrar la tercera derivada, pero fíjense, para la primera derivada, para cuando tenemos t a la primera potencia, el signo es negativo. Para cuando tenemos t cuadrada, el signo es positivo. Entonces, si ahora tenemos una t cúbica, vamos a encontrar la derivada, si queremos encontrar la transformada de t cúbica por f de t, esto va a ser igual a menos, bueno, vamos a ponerlo así, la transformada de t por t cuadrada por f de t. Así, ¿verdad? Y esta la tomamos como la función f de t. Entonces tenemos una función f de t multiplicada por t. Esto va a ser igual a menos la derivada con respecto a s por esta t de la transformada de t cuadrada por f de t. Y t cuadrada, la transformada de t cuadrada por f de t es la segunda derivada de f de s. Por lo tanto, si derivamos con respecto a s la segunda derivada, vamos a obtener la tercera derivada, como bien decía, solo que ahora va a ser con signo negativo. Bien, ¿y cómo podremos generalizar la derivada enésima de una transformada? ¿Cómo nos quedará generalizada? Maestra, disculpe, ¿me puede explicar una cosa? Ajá. En la parte de abajo, ¿qué pasó con la t? La t que multiplica el f de t. A ver, en esta. Sí, ¿Qué pasa con esta t? exacto. Esta t, fíjate que ya hicimos una demostración de esta propiedad. ¿Sí? Esta Sí. propiedad. La propiedad nos dice que t por f de t, o la transformada de t por f de t, es igual a menos la derivada con respecto a s de f de s. ¿Y f de s quién es? F de s es la transformada de f de t. ¿Sí? Entonces, si tenemos la transformada de t cúbica, esa t cúbica la escribimos como t
por t cuadrada por f de t. T por t cuadrada es t cúbica. Y esta función la tomo como f de t, toda completita. Entonces, al multiplicar f de t por t, voy a aplicar esta fórmula o esta propiedad que nos dice que es menos la derivada de s con respecto, la derivada de f de s con respecto a s. ¿Y quién va a ser f de s? La transformada de esta función, que es t cuadrada por f de t. Y la transformada de t cuadrada por f de t ya vimos que es la segunda derivada de f de s con respecto a s. Y entonces ya nada más la sustituimos aquí. Entonces vamos a tener que es menos la derivada con respecto a s de la transformada de t cuadrada por f de t. Entonces ahí queda esta t. Para encontrar la transformada de t por una función de t, la vamos a cambiar por la derivada con respecto a s, de f de s. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Fíjense, ¿qué pasa, por ejemplo, si vamos a encontrar... Ah, bueno, vamos a ver. La derivada enésima de una transformada, antes de que se nos pase y se me olvide. ¿Cómo vamos a encontrar esa transformada? Vamos a tener la transformada. La transformada de t a la n por f de t. ¿Cómo nos quedará? Esto va a ser igual a la enésima derivada con respecto a s las n veces ¿de quién? De la transformada de f de t, de esta función. Pero si n es impar, ya vimos que si es 1, el signo es negativo. Si n es par, el signo es positivo. Si n es impar, el signo es negativo, porque aquí al sustituir, esto va a ser igual a menos la derivada con respecto a s. Si derivamos la segunda derivada, vamos a obtener la tercera derivada de f de s. Y como t es cúbica, nos queda el signo menos. Entonces, cuando n es impar, el signo va a ser negativo. Cuando n es par, el signo va a ser positivo. ¿Cómo podemos indicar aquí que dependiendo del valor de n va a ser el signo? ¿Cómo le ponemos esa condición? ¿Se acuerdan? ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, Sí, pero maestra, pero no nos no, acordamos. sí. ¿Cómo podremos poner esa condición? Pues no sé, se puede, no, ¿Qué pasa si el menos 1 lo elevamos a la primera potencia? se hace -1. Eso lo vieron en cálculo integral cuando veían series, ¿sí? Si tenemos que, lo único que vamos a hacer es ir modificando el signo dependiendo del exponente de n, entonces le podemos poner -1 a la n que vale 1, si n vale 1, y esto va a ser igual a -1. -1. Y luego -1 al cuadrado es 1. 1. -1 al cubo, -1. -1. -1 a la cuarta potencia es 1 y así sucesivamente. Entonces, si n es impar, nos va a dar el signo menos. Si n es par, nos va a dar el signo positivo. Entonces le ponemos aquí un -1 elevado a la n. Y ya nos queda nuestra fórmula general para esta propiedad de la derivada de una transformada. Bueno, vamos ahora sí a hacer un ejemplo. A ver, vamos a hacerlo sencillito.
es la transformada de t cuadrada por e a la, ¿qué les gusta? A la 5t, por ejemplo. Entonces vemos que la función e a la at está multiplicada por t cuadrada, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad de la enésima derivada de una transformada? Que esto va a ser igual a menos la derivada con respecto a s. ¿De quién? De la transformada de f de t, y f de t es e a la 5t. Bien, entonces, ¿cuál es la transformada de e a la 5t? 1 sobre Maestra, S pero, menos 5. maestra, Ajá. si Uno se, menos, 1 sobre S perdón, menos 5. entre S menos 5. s menos 5. Muy bien. 1 entre s menos 5. A ver, la s se las voy a hacer aquí con un puntito, y el 5 voy a tratar de hacerlo aquí con la línea superior bien recta. Pero esa es la segunda derivada. ¿Perdón? sí, Es maestra, la segunda derivada, no la primera, como le puse ahí. Y es positiva. Sí, perdón, es la segunda derivada. A ver, tienes razón. Porque tenemos t y, cuadrada, y ¿verdad? como es la segunda, sí, como es la segunda Entonces que se hace con la T. la segunda derivada con respecto a s las dos veces. ¿De quién? De esta transformada. Entonces va a ser positiva, ¿verdad? La segunda derivada con respecto a s las dos veces. Ok, entonces ahora vamos a derivar esta función dos veces. Entonces vamos a tener la derivada con respecto a s de la derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada con respecto a s de 1 entre s menos 5? ¿Qué derivada tenemos ahí? Si se nos termina el tiempo, nada, me dan oportunidad y volvemos a enlazarnos. Entonces, ¿cuál es la derivada con respecto a s de 1 entre s menos 5? 1 sobre S menos 5 al cuadrado. ¿Positivo o negativo? Positiva. O sea, ¿cómo? Es que miren, esta función 1 entre s menos No, es que 5 esa es la la de podemos escribir como s menos 5 S menos a 5 la a la menos 1, ¿cierto? Por eso le decía, sí, por eso le decía. Entonces va a ser menos 1 por Menos 5 al cuadrado. s menos 5 elevado a la menos 1 a la menos 2. Entonces nos queda menos 1 sobre s menos 5 al cuadrado. Y luego, si volvemos a derivar, entonces aquí va a ser menos 1 entre s menos 5 al cuadrado. ¿Nos queda así? Bien. Y si ahora derivamos esta función, podemos 1 trabajarla sobre así S como la menos tenemos 5 al aquí. cuadrado. Entonces va a ser menos por menos más 2 entre s menos 5 elevado a la menos 2 menos 1, s menos 5 elevado al cubo. Y ahí está. Esta es la transformada de t cuadrada por e a la 5t. Entonces, fíjense en algo. No sé si ya se percataron por ahí. Ahí tenemos ya el resultado. Esta transformada también la podemos encontrar con el primer teorema de traslación. Perdón, ¿qué nos dice el primer teorema de traslación? Que si tenemos una función f de t por e a la at, esto va a ser igual a ¿qué? ¿Se acuerdan que nos dice el primer teorema de traslación? O bien, vamos a tener la transformada de t cuadrada por e a la 5t, va a ser igual
Aplicando el primer teorema de traslación, ¿qué nos dice? Ahora la vamos a trabajar como una función de t por e a la at. Y entonces esto va a ser igual a la transformada de t cuadrada evaluada en s cuando s tiende a s menos a, que es s menos 5. Ahora, ¿cuál es la transformada de t cuadrada? 2 2 sobre, sobre S 2 cúbico. sobre Va a ser 2 entre s cúbica. Y esta función la vamos a evaluar en s cuando s tiende a s menos 5. Entonces, ¿qué hacemos cuando evaluamos una función en s menos 5? Pues vamos a tener 2 entre la s, la vamos a cambiar por s menos 5 y nos queda elevado al q. Y vean cómo llegamos exactamente al mismo resultado. Aquí tenemos la transformada de t cuadrada por e a la 5t, y aquí tenemos la transformada de t cuadrada por e a la menos 5t. Entonces, cuando tenemos a e a la st, podemos hacerlo por primer teorema de traslación, y en este caso tenemos t cuadrada por la derivada de una transformada, ¿sí? Y así sucesivamente. Más adelante vamos a ir viendo ejemplos en los que se pueden hacer de una forma o de otra. Ustedes elegirán la más corta, la más sencilla, con la que se familiaricen más. Entonces, en este caso, ¿cuál era más fácil de elegir? Primer teorema de traslación, ¿verdad? Es mucho más fácil resolver esta transformada por primer teorema de traslación que por derivadas, que las derivadas no son complicadas, pero aún así, pues es más directo por primer teorema de traslación. ¿Sí está claro? Sí. Sí. sí, Oiga, maestra, solo Sí. disculpe una cosa. Esto de las transformadas, se supone que es un fin, es un medio para resolver ecuaciones diferenciales, o ya no tiene nada que ver con las transformadas. Esto No, es sí, por- claro. Con ellas vamos a resolver ecuaciones diferenciales. Ahorita lo único que estamos haciendo es, vimos las fórmulas básicas y estamos viendo propiedades. Nosotros con las fórmulas básicas pudimos habernos quedado, y la definición. Pero, por ejemplo, si se te presenta una función como esta, no la podríamos hacer por una función básica, tendríamos que hacerla forzosamente por definición. Entonces, estas propiedades lo que nos van a ayudar es a encontrar la transformada de esta función, una función que tenga la forma de t a la n por f de t, sin tener que recurrir a la definición. Ya nada más nos faltan ahorita que es derivadas de una transformada, inclusive la transformada inversa de esta transformada no tiene mucho sentido aplicarla. ¿Por qué? Porque luego que veamos otra propiedad que es convolución, con esa vamos a resolver más fácilmente una transformada inversa. Y muchas de las veces en la derivada caemos a... Ahorita vamos a ver nada más cómo se define la transformada inversa, pero no conviene tanto hacer los ejercicios por este teorema, porque es mucho más fácil hacerlos de otra forma, ¿sí? Entonces, ya lo que vamos a hacer después es tomar la ecuación diferencial, pero en una ecuación diferencial, dependiendo de cómo esté definida, no vamos a saber qué funciones se nos van a presentar. Entonces necesitamos conocer todas las propiedades para ver qué función va a surgirnos, porque la vamos a transformar y después vamos a encontrar su transformada inversa. Entonces ahorita nos falta es la derivada de una transformada, después vamos a ver el teorema de convolución, la transformada de una función periódica, y empezamos a resolver al ver la convolución vamos a ver la transformada de una integral, y ya empezamos a resolver ecuaciones diferenciales. A mí lo que me gustaría ahorita es que me dijeran, de todos los temas que hemos visto, ¿hay alguna duda? Porque en el grupo de ustedes yo veo que más o menos van las calificaciones bien, que todavía algunos tienen los mismos errores. Entonces, si ya no hay dudas, para avanzar, el lunes vemos otras dos propiedades, el miércoles las otras dos, y empezamos a resolver ecuaciones diferenciales. Y ya no va a dejar ejercicios, ¿verdad? ¿O sí? Al final, ya les voy a dejar una ecuaciones diferenciales para resolver. Ah, ok, qué bueno. Ahorita, miren, ustedes tienen el libro.
Ahí viene el apartado de derivada de la enésima la enésima derivada de una transformada, y ahí hay ejercicios. Ustedes pueden resolverlos para que vayan agarrando práctica. Y les decía, háganse una tarjetita con su formulario, tanto de transformadas como de transformadas inversas. Y de esa forma ya van a tener su herramienta para poder tenerla a la mano. Si no se acuerdan en ese momento cuál es la transformada de la función, pues entonces lo pueden consultar ahí en su tarjetita, en su formulario. A ver, les voy a dejar un ejercicio, lo hacen y ya después consultan más en el libro. ¿Hasta ahorita aquí no hay dudas? No. Ah, ok. Fíjense, van a hacer la transformada de t por e a la 2t por, ¿qué será? Por coseno de t. Fíjense, ahí tenemos el producto de 3 funciones. ¿Sí? ¿Cómo empezaremos a transformar? Esto lo podemos hacer con